Te traigo un temario acerca de fracciones. Vamos a comprender qué es una fracción, fracciones equivalentes, cómo se reducen en la recta numérica, cómo se comparan las fracciones y vamos a aprender a ordenar fracciones. Lo primero es entender qué es una fracción. Esta es el resultado de dividir un entero o varios enteros o unidades en partes iguales. Tiene dos componentes. El primero se llama numerador y el segundo se llama denominador. Tenemos este entero que está dividido en 1, 2, 3 y 4 partes. Entonces, estas 4 partes se van a convertir en el denominador. Recuerda, el denominador nos indica en cuántas partes está dividido el entero y el numerador, que es el numerito de arriba, nos indica cuántas partes tomaron de las 4 que tenían disponibles. En este caso tomaron 2. Para poder nombrar nuestra fracción, lo primero que vas a considerar es el numerador. Vamos a escribir 2. Y en segundo lugar, vamos a considerar a nuestro denominador. Como nuestro entero está dividido en 4 partes, entonces su nombre va a quedar como 2 cuartos. Ahora vamos con las fracciones equivalentes. Cuando hablamos de fracciones equivalentes, nos referimos a aquellas que están representadas con diferentes números, pero que ocupan el mismo espacio. Por ejemplo, acá tenemos en el primer ejemplo un entero dividido en 2 partes y en el segundo ejemplo un entero dividido en 4 partes. Si te das cuenta, la primera fracción que tenemos es un medio y la segunda fracción que tenemos es 2 cuartos. Pero ocupan el mismo espacio o están representados en el mismo espacio. Por lo tanto, significa que un medio y 2 cuartos son equivalentes. Y ahora tenemos la unidad, pero dividida en 6 partes, de las cuales tomaron 3. Significa que un medio es igual o equivalente que 2 cuartos y 3 sextos. Ahora, ¿cómo se reducen las fracciones? Bueno, cuando hablamos de reducir fracciones nos referimos a un número que divida al numerador y al denominador y este tiene que ser el mismo para ambos. Por ejemplo, aquí en 8 16avos lo podemos dividir el numerador y el denominador entre 2. 8 entre 2 te da 4 y 16 entre 2 te va a dar como resultado 8. Pero cuando se trata de reducir las fracciones significa que las debemos de llevar a la mínima expresión posible. Es decir, por ejemplo, aquí que tenemos 4 lo podemos seguir dividiendo nuevamente entre 2. 4 entre 2 te da 2 y 8 entre 2 te da 4. Recuerda, tiene que ser el mismo número para ambos el que los tiene que dividir. También aquí tenemos el 2, lo podemos dividir entre 2 y al 4 lo podemos dividir entre 2. Significa que el resultado de dividir 8 16avos a su mínima expresión sería un medio. ¿Cómo podemos ubicar fracciones en la recta numérica? Bueno, lo primero que tienes que recordar es que el número de abajo nos indica en cuántas partes hay que dividir nuestra unidad o nuestro entero. Acá como tenemos en la recta numérica abarca del 0 hasta el 1. Significa que esta unidad está dividida en 4 partes. Y nos dicen que de las 4 solamente consideran una, que sería nuestro numerador. Entonces, un cuarto quedaría ubicado aquí en nuestra recta numérica. Vamos con un segundo ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 octavos. Significa entonces que nuestra unidad está dividida en 8 partes. Recuerda, el denominador nos indica en cuántas partes está dividida nuestra unidad y el numerador nos indica cuántas partes de las partes que tenemos disponibles consideraron. Por ejemplo, aquí consideraron solamente 5 de las 8 en las que estaba dividido nuestro entero. Entonces, 5 octavos quedaría ubicado en esta parte de nuestra recta numérica. Cuando hablamos de fracciones, también tenemos que hablar de la comparación de las mismas. ¿Cómo saber cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales? Bueno, el primer método que puedes utilizar es que divides el numerador, que es el numerito de arriba, entre el denominador y el resultado te va a dar en decimales. Pero generalmente se utiliza el segundo método, que es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Multiplicas cruzado, entonces 2 por 7 te da 14 y 3 por 5 te da 15. Significa entonces que 5 medios es menor que 3 séptimos. Por lo tanto, colocas el símbolo de menor, que sería 5 medios es menor que 3 séptimos. Ahora vamos con un medio. Multiplicamos cruzado, 1 por 4, 4, y 2 por 2 te da 4. Si te das cuenta, el resultado de las multiplicaciones es 4. Entonces significa que estas dos fracciones son iguales o equivalentes. Vamos con un último ejemplo. Recuerda multiplicar cruzado, 4 por 6 te da 24 y 9 por 4 te da 36. Entonces significa que 4 novenos es menor que 4 sextos. El último tema que vamos a ver es cómo podemos ordenar nuestras fracciones. Entonces tenemos que aplicar los métodos que anteriormente mencionamos. Lo más sencillo de hacer es que vamos a tomar nuestras fracciones y las vas a colocar de esta manera. Lo siguiente que vas a hacer es que vas a dividir el numerador entre el denominador y vamos a obtener el resultado en decimales para poder ordenarlas. En este caso, las vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces realizamos el procedimiento de la división, como te decía, de numerador entre denominador para obtener el resultado en decimales y así poder ordenar nuestras fracciones. Aquí si te das cuenta, el resultado de 1 entre 6 te da 0.16, de 2 entre 3 te da 0.66, de 4 entre 5 0.8 y de 2 entre 7 te da 0.28. El menor entonces de nuestros valores sería un sexto. Significa que un sexto va a ir primero, luego vamos a colocar el siguiente valor que sería 0.28 o 2 séptimos. Vamos con el siguiente que sería 2 tercios y nuestra fracción mayor es 4 quintos.